Julio José Prado, presidente de la Asociación de Bancos Privados, se encuentra con nosotros. Le doy la bienvenida, los saludos. Julio José, muy buenos días, gracias por haber aceptado la invitación. Buenos días, Carlos, gracias por la invitación. Bueno, se reunieron con el presidente de la República y con las autoridades económicas del país. Me refiero al sistema financiero nacional, a los bancos privados, y en ese sentido, ¿cómo evalúan estas primeras reuniones en relación a esta construcción de espacios de diálogo de cara a fortalecer la economía ecuatoriana? A ver, hemos tenido una reunión primero con el presidente Moreno, justo antes de su posesión, una reunión que yo calificaría de fructífera, en la cual se expusieron las líneas rojas del sistema bancario, les pusimos básicamente cuáles son nuestras preocupaciones, el tema del dinero electrónico, el tema de la Reserva Internacional, el tema del déficit fiscal, y yo diría, Carlos, que fue una reunión positiva, propositiva, para sembrar las bases del diálogo futuro. Eso en términos generales. Ok, a ver. Has mencionado varias cosas, dijiste líneas rojas. ¿Cuáles serían estas líneas rojas? Uno es el dinero electrónico, el otro es la Reserva Internacional. En ese sentido, ¿cómo han avanzado las conversaciones? A ver, lo primero es saber que lo que necesitamos todos, desde la banca, el sistema financiero, el resto de sectores de la sociedad, la ciudadanía, es mantener y fortalecer la dolarización. El presidente Moreno hizo un compromiso, digamos, en esa primera reunión y después lo hizo público en su discurso, de no solamente mantener, sino fortalecer la dolarización. Eso ya es un primer paso muy importante e interesante. Y no tener moneda paralela. Y eso se refiere al tema del dinero electrónico, y ahí vamos al segundo punto. Nosotros le dijimos al presidente Moreno que la banca tiene una serie de mecanismos y servicios que están disponibles para prestarlos a la ciudadanía y entrar justamente en toda la era de la modernidad. Pero que el proyecto de dinero electrónico, tal como se había concebido, y este debate que hemos tenido, Carlos, tú lo conoces perfectamente, en los últimos años, que se ha politizado, se ha polarizado, no nos lleva de ningún lado hacia el objetivo común que queremos, que es bancarizar, que es querer prestar un servicio y demás. Y el presidente Moreno nos expuso eso, y él dijo que estaba de acuerdo justamente en revisar en 360 grados el proyecto de dinero electrónico para ver que funcione en confianza, y si es que eso implica pasarlo al sector privado para que en competencia la banca, las cooperativas, las telefónicas lo puedan proveer, ese era un tema que él estaba dispuesto a impulsar. Mencionaste un tema clave, bancarización. La bancarización todavía en el país no es tan alta. Es baja en relación a Latinoamérica, al Caribe, al mundo entero. Es decir, estas conversaciones, porque esto no es cuestión de llegar tan solo a acuerdos, sino también compromisos. En ese sentido, si supongamos que este medio de pago, dinero electrónico, pasa a manos privadas para que entre en una competencia y abarate costos, etcétera, etcétera, ¿a qué nivel de bancarización pudiésemos llegar? Bueno, ahí hay que ponerse, efectivamente, primero comencemos por lo primero. El nivel de bancarización en el Ecuador está entre el 45 y 50% de toda la población. Bajísimo. Es bajo, pero fíjate que esto es una oportunidad gigantesca para expandir servicios de buena forma hacia todos los no bancarizados y ofrecerles una cosa que es esencial, que se bancaricen para que sean formales, para que tengan acceso al crédito, porque uno de los grandes problemas es que las personas van a solicitar créditos y no tienen historial crediticio, no tienen una cuenta abierta y demás, entonces es muy difícil que puedan acceder. Cuando uno bancariza a las personas, les da un historial, les da la posibilidad de acceder a crédito, a una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, etcétera, y esto los hace parte del sistema productivo mucho más rápido. Entonces, las metas tienen que irse dando, digamos, no hemos conversado sobre metas totalmente, hemos estado en una primera etapa. Pero deberíamos llegar a conversar sobre metas, hay que llevar ¿no? a eso, obviamente, estamos totalmente de acuerdo. ¿Ese desfase está básicamente en las zonas rurales? Es sobre todo en la zona rural. Sí, las zonas urbanas están bastante bien servidas, las zonas urbanas están bastante bien servidas, las rurales no tanto, y ahí hay un tema que hay que entender, hay un costo de atender a todas esas personas. Entonces, si es que se va a bancarizar a todo este 50% de la población que no está bancarizado, hay que llegar a zonas donde los bancos tradicionalmente no han llegado. Ahora, hay que reconocer que la banca en los últimos al menos 4 o 5 años ha expandido de forma muy adecuada todo lo que se llaman los servicios no bancarios, incluso todas estas agencias que están localizadas en tiendas y demás. Eso ha ayudado en cierta forma a la bancarización, pero hay que expandirlo mucho más. Y el proyecto de dinero electrónico, Carlos, es importante entenderlo no como un tema puntualmente de dinero electrónico o de billetera móvil. Es un medio de pago, pero mucho más amplio. Lo que nosotros vamos a proponer y que le hemos expuesto al presidente Moreno, y él está de acuerdo con esto, es que sea un ecosistema de pagos digitales. ¿Para qué? Para que pueda todas las personas en competencia, las empresas, las telefónicas, comenzar a proveer nuevos servicios para disminuir el uso de efectivo. ¿Guarda relación a lo que indicó Pedro Páez en la entrevista anterior? A ver, lo que nosotros buscamos es justamente que se cree este ecosistema, y este ecosistema es en competencia, con varias cantidades de personas proveyendo. Sin embargo, había una línea sensible para ustedes, que era la posibilidad de emisión inorgánica a través del dinero electrónico.
si es que el proyecto es uno de los temas en los cuales hemos conversado con el presidente Moreno, y esa es la línea roja, digamos. No puede existir la posibilidad de que un proyecto de dinero electrónico en lo público o en lo privado sea un mecanismo de emisión. Simplemente, si es que esto está dado a una cuenta bancaria o una cuenta en una cooperativa, ahí lo blindamos inmediatamente. Porque funciona como un como una tarjeta de débito, básicamente. Sí, no de crédito o de débito. ¿Sí? No, de débito estoy diciendo, sí, claro. Sí, es decir, el medio de pago lo utilizo con cargo al respaldo que tengo en mi cuenta. Así es. Okay. Y después lo que vamos creando son auxiliares y otros mecanismos, y se puede comenzar a crear una serie de otros sistemas electrónicos de innovación bancaria y demás que puedan apuntar hacia ese sistema. Ya. ¿Cómo combatir los monopolios de los servicios que atentan contra, y me refiero a los software en este sentido, que pueden atentar contra la estructura de costo en beneficio del usuario? Bueno, yo creo que más bien la experiencia en el Ecuador y a nivel internacional es que hay una fuerte competencia más bien en la provisión de los servicios, al menos financieros y bancarios, que es lo que me corresponde a mí. Y la competencia viene muchísimo más fuerte, Carlos. Hoy por hoy hablamos del tema de los fintech, de la innovación bancaria, los PayPal, los Google Pay, etcétera. Es decir, todas estas empresas comienzan a entrar a los mercados, y lo que queremos es que la banca ecuatoriana esté lista para enfrentar esos nuevos retos y oportunidades. Okay. Pues tenemos nosotros un proyecto de innovación bancaria. Acabamos de lanzar hace 3 semanas el Laboratorio de Innovación Bancaria de la Asociación de Bancos, para justamente ayudar al sistema bancario a llegar a ese siguiente nivel. Ok, vamos a lo siguiente. Sí. Evolución de créditos y evolución de depósitos. Sí, te puedo mostrar unos gráficos para poder, a esta cámara, ¿no es cierto? Sí. Algunos gráficos para poder ver. Por ejemplo, este es el gráfico de evolución de depósitos. Ustedes pueden ver primero la gran caída que hubo hasta finales del año 2015. El azul, ¿no? Sí, la parte, sí, en este caso tenemos el azul, que es total de depósitos, ¿no? Entonces, la caída que hubo hasta el 2015. Esos fueron 3.200 millones de dólares menos por la recesión, la crisis y demás. De ahí en adelante, el sistema ha venido recuperando depósitos de forma muy adecuada. En los últimos 2 o 3 meses, que es lo que hemos estado viendo, que la fuerza con la que ingresan depósitos ya no es la misma que la fuerza con la que ingresaban depósitos en los últimos meses de diciembre, enero, febrero. Ese decrecimiento de la fuerza, de la intensidad, ¿se debe básicamente al sector público o al sector privado? Un poco de los dos. En una economía como la ecuatoriana, que depende hoy por hoy mucho más del impulso y la inversión pública que de la inversión privada, cuando se acaba la plata en el sector público y no se logran conseguir suficientes recursos, eso se siente inmediatamente en todos los sectores productivos y obviamente también en el sistema bancario. ¿Ese crecimiento es para preocuparnos, marca una tendencia o simplemente responde a una coyuntura electoral y postelectoral? Sí, creemos que lo que vimos durante buena parte del año pasado, en el cual la gente estaba ahorrando y no estaba utilizando sus recursos depositados en los bancos, hizo que crezca mucho la liquidez. La gente no estaba dispuesta a tomar esos recursos para gastarlos, para invertirlos y demás. En los últimos meses lo que hemos visto más bien es que ya no hay una inyección tan fuerte de liquidez por parte del gobierno, el pago a proveedores, etcétera. Se ha, digamos, parado un poquito hasta ver la transición política, la transición de nuevo gobierno, y esperamos que esto sea un tema puramente coyuntural de estos 2 o 3 meses en los cuales veamos que hay un poco menos de depósitos. Pero la gente, nosotros lo vemos, lo percibimos, lo cuantificamos también con encuestas. Las personas confían en el sistema bancario nacional y eso se nota en la cantidad de depósitos. Digamos, hoy por hoy, el nivel de depósitos, permíteme decirte, tenemos la publicación, la hicimos ayer, el cierre de mayo, son 26.200 millones de dólares. Entonces, es un nivel alto, es el más alto que hemos tenido. ¿Pudiésemos mostrar de nuevo el cuadro, por favor? Sí, por favor. Estaríamos hablando que el nivel de depósitos prácticamente está un poquito inferior al año 2014. Sí, a ver, fíjate, si es que lo vemos, ya el punto está superior. Está superior. Sí, superior al 2014. Entonces ahora hay una pequeña reducción aquí, esta línea, esta parte pero de la línea. Pero sigue estando superior al 2014. Sigue estando superior al 2014. Entonces, lo cual es un buen síntoma. Por supuesto. En términos de liquidez, en términos de depósitos, es el punto más alto que hemos tenido. Ahora, por otro lado, el tema de créditos. Entonces, recuerden esta cifra, al crédito, que tiene que ir de la mano. Tienen que ir de la mano. Entonces, fíjate tú, el total de depósitos están creciendo hoy en términos interanuales al 12%. 12% interanual de crecimiento. Sí. ¿Qué está pasando con los créditos? Si me permiten, les voy a enseñar también este mismo gráfico, pero para el tema de los créditos. Esto es lo que se llama la cartera bruta de la banca. Igual, una reducción similar, digamos, durante el año 2015, ¿no es cierto?, que siguió a la recesión que tuvimos, y de ahí en adelante comienza a recuperarse los créditos, y hoy por hoy tenemos una colocación de casi, déjame ver el dato, 21.200 millones de dólares. Que también está muy por encima del año 2014, por si supuesto, no me equivoco. Sigue siendo el punto más alto de los últimos años. Incluso ahora, de la época de bonanza, digamos. Claro, ¿no? Ahora, aquí tenemos temas estructurales sí, que hay que analizar. A ver, depósitos de corto plazo y créditos de corto plazo. Y los créditos más para consumo que para la producción. Sí. ¿Es así?
No, en realidad lo que hay es una proporción más alta de crédito hacia el sector productivo, industrial y demás. Para el consumo tenemos una proporción de créditos que está hoy por hoy en el 27-28%. Del total del portafolio de créditos, 27-28%. El resto, la gran cantidad, casi de las 3/4 partes, podemos decirlo, están en el sector productivo, industrial, inmobiliario, etcétera. Entonces, más bien esas son las carteras fuertes. Es decir, ¿ha cambiado ese mix entonces? No, no ha cambiado, más bien se mantiene en términos de lo que ha sido tradicionalmente. ¿Desde digamos, cuándo? fíjate, déjame te muestro acá, digamos, una de las composiciones que tenemos aquí, nosotros tenemos dividido esto en total de crédito productivo y comercio versus el tema de consumo, ¿no? Entonces, las líneas de abajo, ¿no? El 67%, azul azul oscuro que se ve aquí en su gráfico, 7% es el tema comercial productivo. Es ¿sí? decir, en el 2014 teníamos 65% el tema productivo y ahora tenemos 67%. un 67%. Ha subido en por ahí, porcentaje la proporción. ¿sí? Sí. El resto, la parte celeste, está en 33%, digamos que antes era el 35% que representaba el tema de consumo, ha disminuido al 2 puntos. Sí. Ok, ahora, en términos de plazo, o sea, la captación por lo general es más de corto plazo, la colocación entonces va a tener que ser de corto plazo porque si no habría un descalce en ese sentido. ¿Cómo poder captar recursos más de largo plazo desde la banca en el sentido de que la gente que deposita tenga más confianza? Porque al sector productivo no es que necesariamente le interesa el crédito de corto plazo. No, al sector productivo lo que le interesa es más plazo y tasas más convenientes. ¿no? Eso es lo que todo el mundo pide. Nosotros tenemos varias reuniones con los sectores productivos de toda naturaleza, desde el sector inmobiliario hasta el sector productivo tradicional, industria, agricultura. Todo el mundo quiere créditos de más largo plazo. Hay un problema, Carlos, que es que los depósitos en el Ecuador se mantienen, como tú lo decías, a muy corto plazo. Y tengo un dato que es bien importante que tú lo veas y nuestra audiencia lo vea. Fíjate tú, para los créditos que están a más de un año, más de 360 días, solo representan el 2% del total. Es nada. Entonces, en otros países la gente deja sus ahorros a mucho más largo plazo. En el Ecuador la gente deja sus ahorros a 30 días, a 60 días, a 90 días, en la gran cantidad de casos. Y encima más, fíjate tú lo que uno le dice a su familia, mira, mete una partita en un banco, mete otra parte en otro banco, diversifica y demás. Eso lo que hace, ¿y por qué pasa esto? Porque hemos estado sometidos a un discurso demasiado beligerante hacia el sistema financiero, demasiado ataque político que hace que la gente desconfíe. Y yo creo que el diálogo que se está entablando con el presidente Moreno justamente trata de romper eso. Es decir, volver a hacer que el sistema bancario se entienda como parte del proceso de desarrollo productivo del país. Pero antes de estos últimos 10 años, ese comportamiento de los depósitos a largo plazo, ¿cuánto representaba? También era poco. Lo que pasa es que ahí, y hay un comportamiento cultural. Sí, acuérdate, Carlos, que ahí salíamos de la crisis del año 99. Claro. Entonces, del año 99 hasta el año 2006, lo que hubo es que recuperar la confianza, estabilizar el sistema. Creo que ahora estamos en un punto en el cual la banca es estable, es solvente, tiene la confianza del público y podemos comenzar a trabajar. Ahora, no es que no hay ahorro a largo plazo, lo hay, pero está en la seguridad social. Es decir, cómo canalizar ese ahorro en la seguridad social, cómo incluir también el tema de los mercados de valores para que exista mucho más dinero para poder ofrecer a más largo plazo y a tasas a lo mejor más convenientes, como dice Julio José Prado, por no decir tasas más bajas. Así es, ahí lo que tenemos que trabajar es en un proyecto integral, nuevamente, una estrategia de competitividad financiera del sector bancario, de la bolsa de valores. ¿Están dispuestos? Totalmente, nosotros acabamos de lanzar hace 3 semanas también la estrategia de competitividad de la Asociación de Bancos, que implica una serie de proyectos que nos van a permitir hacer un benchmark y compararnos con varios países y con varios sistemas bancarios de América Latina, saber dónde están los problemas de eficiencia, dónde están los problemas de regulación, dónde están los problemas, etcétera, etcétera, que nos permitan justamente ir cerrando brechas y tener un sistema financiero ecuatoriano mucho más competitivo. ¿Qué receptividad ha habido de parte de los mercados de valores y de la seguridad social en esta visión integral que estás planteando? Totalmente, son parte de la estrategia de competitividad de servicios financieros. De hecho, hemos creado una estrategia de competitividad de clúster, como se llama, que lo que queremos es justamente desarrollar el ecosistema de servicios financieros en el Ecuador en forma mucho más competitiva. Uno de los elementos que el sector productivo y la gente en general ve como una línea sensible para acceder a los créditos son las tasas de interés. Cómo lograr esas tasas más convenientes, y en ese sentido se arma el debate también, o se abre el debate, es decir, la necesidad de que la banca internacional venga al Ecuador para que por la competencia disminuyan las tasas. ¿Es factible?
Sí, totalmente. A ver, primero por el lado de la competencia, empecemos por lo último. Por el lado de la competencia, la Asociación de Bancos, yo personalmente, estamos totalmente abiertos a que vengan bancos del extranjero los que quieran venir. Ha habido varias propuestas de que iba a venir bancos españoles, bancos centroamericanos o de algún lado a comprar el Banco del Pacífico, por ejemplo. Sería una muy buena noticia porque significaría que los inversionistas internacionales están interesados en invertir en el Ecuador y en el sistema bancario, lo cual daría un voto de confianza y traen nuevas tecnologías, traen nuevas líneas de crédito, eso siempre es bueno. Yo he hablado con varios de los presidentes de los grandes bancos del Ecuador, ninguno ha puesto ningún reparo a que venga un banco y que haya más competencia, y de hecho en la ley, Carlos, no existe ninguna limitante, ninguna restricción, sino que claro, uno ve y dice, a ver, estamos con una rentabilidad en el sistema bancario del Ecuador que está en el último dato que tenemos es que está cerrado en 7%, ¿sí? Comparado con América Latina, el promedio de rentabilidad de los bancos de América Latina es 15%, Colombia está en el 17% y Perú está en el 19%. Obviamente la comparación para un inversionista internacional, ¿dónde prefiere irse? Entonces tenemos que mejorar todos esos indicadores para atraer al sistema bancario internacional. Esa rentabilidad baja que tú mencionas de la banca ecuatoriana en relación a estos países que tú hablas, Colombia, por ejemplo, ¿se debe a qué? ¿Se debe a una carga que hay para la banca o se debe a altos indicadores de gastos de la banca? Se debe a dos cosas. Se debe al entorno desfavorable que ha habido en los últimos 2 años para poder colocar crédito. Y entonces uno sabe, ¿no es cierto? Los bancos captan y colocan. Si no logran colocar suficiente crédito, no hacen utilidad y no hacen margen financiero. O sea, no hay demanda. No hay demanda de crédito suficiente y los bancos no han logrado colocar, con lo cual el margen se ha ido achicando, la utilidad se ha ido achicando. Y por el otro lado también tenemos que los costos que enfrenta el sistema bancario ecuatoriano está entre los más altos de América Latina. La carga que soporta el sistema bancario es muy similar a la carga que enfrentan otras empresas del Ecuador. La estructura es muy pesada. ¿En qué porcentaje está? Es bastante alto. Por ejemplo, de cada dólar que se lleva el accionista por el lado de utilidad neta, el gobierno y el Estado en general se habrá llevado 1,6 o 1,7 veces ese dólar. Con lo cual, el principal accionista en realidad, en este caso, el que más recibe dinero de la banca, es el Estado ecuatoriano. Ahora, eso es mucho más alto que en varios países. ¿Cómo me decías del crédito? Sí, Carlos, por favor. Para no saltarme. ¿Cómo reactivar el crédito? ¿Cómo tratar de mejorar plazos, mejorar tasas, etcétera? Tenemos una mesa de trabajo, en este caso ya público-privada, con organismos del gobierno, puntualmente Ministerio de Industrias, por ejemplo, en el cual estamos trabajando sobre mecanismos que nos permitan ir entendiendo cómo hacer para que accedan más pequeñas y medianas empresas al crédito, cómo hacer para que las garantías no sean una traba para acceder al crédito. Nos estamos reuniendo constantemente con ellos, dentro de poco esperamos tener buenas noticias. ¿Están dispuestos a apoyar a los micro? Sí, por supuesto. El segmento micro es uno de los que más ha crecido en el Ecuador y ese sí de la mano del sistema bancario privado. Uno dice, bueno, la tasa de micro es alta porque es superior al 20%, pero hay que recordar que el banco cuando le presta dinero al microempresario, en realidad lo que está haciendo es una consultoría, está haciendo una asesoría de empresa, de negocio, porque lo que va es no solamente le da la plata, sino le dice cómo debe invertir, le ayuda, le dice, mira, mete esto, haz esto, estrategia empresarial, y eso es muy costoso. Pero en el Ecuador en realidad ha sido en varias ocasiones un ejemplo de inclusión financiera y de préstamos hacia los microempresarios. ¿Cuánto habrá crecido en ese sentido la cartera de microcrédito en los últimos años? Déjame verte, no tengo el dato aquí, déjame ver si es que tenemos la cartera de crédito y no nos demoramos mucho en revisarlo. Aquí está, fíjate tú, aquí está la cartera de microcrédito. Cayó igual que todas las otras carteras, en el 2015. Sí, en la línea azul, en el 2015, llegó a 1.248, su punto más bajo a inicios del año pasado, y de ahí en adelante se ha recuperado y estamos en 1.400 millones de dólares. Esa es la cartera de microcrédito en el Ecuador, 1.400 millones de dólares. La recesión más terremoto incidió en todas estas disminuciones en esos periodos. Obviamente, en el sector, por ejemplo, hubo varios bancos y cooperativas que la pasaron muy mal durante esa época porque estaban entregando créditos a microempresarios justamente en esas zonas de Esmeraldas, de Manabí. Se ha recuperado ya y de hecho varios bancos lo que hicieron fue abrir nuevas líneas de crédito especiales para emprendedores en épocas de Y ya para terminar, el tema de la moral de pago, ¿cómo está la morosidad? La morosidad está decreciendo, Carlos, creció sobre todo hasta mediados del año pasado, ¿sí? Hubo un crecimiento sobre todo atado a que el gobierno y el sector fiscal en ese momento no podía pagar a tiempo las deudas a proveedores y se fueron acumulando. Inmediatamente nosotros lo que vimos ahí es que las personas, cuando
cuando el gobierno no les paga, aumenta la morosidad, no sacan créditos y no depositan en la misma velocidad. Hoy por hoy hemos visto que todo eso está entrando ya en la norma y el nivel de morosidad en el Ecuador está en el promedio del 3,5%. 3,5%. ¿Y en relación a la región, cómo estamos ahí? Estamos bien, estamos en niveles totalmente adecuados. 3,5 es tremendamente manejable. Es manejable, tenemos una tendencia decreciente en la mayoría de sectores, incluso el sector consumo, por ejemplo, que nos había preocupado porque llegó a estar por encima del 10% de la morosidad del año pasado, ya ha entrado a niveles más adecuados, que está alrededor del 7,5%. Julio José Prado, como siempre, un gusto conversar contigo. Gracias, Carlos, un gusto. Bueno, hemos terminado el día de hoy. Amigos televidentes, esto fue Pensamiento Crítico, como siempre, insumos para su conocimiento, para que ustedes hagan el seguimiento y saquen sus conclusiones. Soy Carlos Rabascal, un fuerte abrazo.